días otra vez. Os repito mi nombre para aquellos un poquito más despistados. Me llamo José Ignacio Méndez, soy coach, escritor, formador, conferenciante. Tengo una empresa que se llama Desarrollo de Aptitudes Personales, que puedes encontrar en la página web www.aptitudespersonales.com y en definitiva me dedico al desarrollo de las habilidades personales y ejecutivas. Bien, hace algunos días hice un podcast en el que hablaba de reflexiones internas para que pudierais cotejarlas con las vuestras propias y descubrir sentimientos y necesidades que el ser humano tiene en sí y que las olvidamos. Lo que yo quería con ese podcast que pudierais ser capaces de recuperar sensaciones perdidas. Yo quería seguir hablando de todo eso. Y quiero seguir haciéndolo porque yo precisamente me he despertado más temprano de lo habitual. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. Ay, amigos, cualquiera sabe por qué me he despertado. Casi será mejor que intente recordar cómo empezó todo. A ver si buscando el origen soy capaz de llegar al día de hoy. Recuerdo, el origen hablo del mío, quiero decir, ¿eh? Bueno, lo que os iba contando. Recuerdo una vez hace muchos años en el que un mal día estuvo a punto de hacer que mi vida dejara de tener sentido, porque yo también soy humano y por lo menos, y por lo tanto, tengo derecho a tener semejantes bajones en mi fuerza de voluntad. Pero ocurrió algo que me hizo replanteármelo todo. Mi hijo, que era muy pequeño entonces, me escribió una pequeña carta para pedirme perdón por una faena que me había hecho. Ya sabes, las típicas cosas de chiquillos. En aquel momento comprendí muchísimas cosas y nuevamente recordé que había que centrarse en las cosas que realmente tenían importancia y el resto simplemente no son importantes y por lo tanto no merecen mi esfuerzo, al menos hasta que les llegue el turno en la lista de las cosas pendientes por hacer. Recuerdo que escribí en aquel momento una nota, que bueno, tampoco es plan de contarla ahora, en el que yo dejaba de forma muy transparente cuáles son mis sentimientos y tener claro que la fuerza universal que más mueve, que es el amor, nunca faltará, sea capaz de lucha y que jamás se pierda la esperanza. Tenemos que cuidar todas las personas que nos rodean, es importantísimo. Esa nota que escribí y bueno, y la carta que me escribió mi hijo, la verdad es que las conservo, pero simplemente porque me gusta recordar que todo crece, que todo evoluciona, que todo cambia y que toma la forma que realmente debe tomar. Somos nosotros los que debemos ayudar a que todos esos procesos mágicos ocurran. Muchas veces me sorprendo a mí mismo observando lo que tengo alrededor. Y sinceramente no entiendo el motivo. Parece que siempre estoy buscando algo que analizar o algo que estudiar. En principio no parece malo. Pero el problema radica en que esa actitud analítica aparece siempre en momentos no apropiados, como reuniones con amigos, cenas, charlas, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa gente que me rodea en ese momento, me doy cuenta que me están mirando con caras extrañas cuando lo dirigen hacia mí y abiertamente me dicen que deje de pasar el escáner sobre ellos. Antiguamente me lo pedían por favor, pero hoy en día la verdad es que ya ni eso. A lo mejor es que, bueno, supongo que les molestará, lógicamente, pero a mí me cuesta bastante evitar hacerlo. Me encanta estudiar el comportamiento del cerebro humano y para eso hay que observar a las personas. Hablando así de estas cosas, sigo recordando cómo empezó todo en mi vida. No sé si es bueno o no, pero bueno, el caso es que solo ha pasado y para mí el pasado no es más que una base de conocimientos para aprender de ellos. Así que bueno, lo dejaré que vaya saliendo. Una de las preguntas que constantemente se repiten en mi cabeza es precisamente ¿por qué soy tan analítico? ¿Por qué quiero saber siempre los significados de los gestos y las reacciones de las personas que veo? ¿Por qué me dejo llevar por esta necesidad de querer saberlo todo? Y la pregunta más acuciante, ¿por qué soy capaz de preguntar tantas veces seguidas ¿por qué? Aunque en apariencia este tema se podría plantear con un toque humorístico, con los años he llegado a la conclusión, a la triste conclusión de haber encontrado el motivo por tener tal desaguisado en mi cabeza. Cualquiera que me conozca un poco lo sabe y es algo tan simple como haber pasado años realizando esos análisis por necesidades profesionales. Sí, 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 necesidades profesionales. Dicho así parece algo serio y lo es realmente en el fondo. No quiero dar ese enfoque típico de cualquier teórico a estos temas, tan solo quiero transmitir mis experiencias, que ayudadas por muchos estudios específicos y bibliografía me han llevado a comprender algo más al ser humano, sobre todo lo que se refiere a los procesos de las relaciones entre personas. Y si fuera necesario, también en facetas desarrolladas a lo largo de los años que hoy en día se han dado por llamar sistemas de coaching, que yo le llamo realmente desarrollo de las habilidades personales. Hay una cosa que quiero dejar clara.
tanto a mí mismo como a las personas que algún día me escucharéis. Y es que no pretendo tener un manual mágico ni unas frases estupendas de cómo aumentar los éxitos ni cómo autoayudarnos, pero lo único que sí quiero es que comprendáis que vivir es lo más importante que tenemos y que para poder vivir con plena satisfacción lo primero es conocerse a sí mismo. Tenemos que tener las satisfacciones relacionadas con la consecución de nuestros logros profesionales, olvidar esos viejos tabúes de los sistemas obsoletos de las relaciones y recordar las cosas básicas que todos sabemos. Todos somos seres humanos y aunque algunos sean más humanos que otros, seguimos siendo seres humanos. Si dejamos de ser lo que no somos, si llegamos a conocer nuestros límites y si llegamos a saber enfrentarnos a nuestros temores, encontraremos casi con seguridad un nuevo yo en nuestro interior, el cual nos va a ayudar a ser distintos de todos los demás sin perder nuestra esencia. Esto es lo que quiero transmitir y a la vez recordarme a mí mismo. Ay, hace muchísimos años que empecé a trabajar por primera vez. Vais a perdonar que tenga ese ataque de nostalgia. El trabajo de adolescencia, como que dices, fue la primera vez que yo trabajé por ganar un poco de dinero. Pero no me refiero tampoco a vender papeletas para una rifa con el ánimo de sacar fondos para el típico viaje de fin de curso. Aunque que bueno, eso quizá en otro día se podría hablar de ello, porque la verdad que se merecen un abrazo, un aplauso y un bravo por el esfuerzo que le ponen. Pero bueno, aún recuerdo la primera vez que me enfrenté a un cliente cara a cara. Yo tenía tan solo 16 años y eran tiempos lejanos y extraños en los que un adolescente quería tener algo más en su bolsillo que la pobre paga semanal, ¿no? que nos daban. La verdad que no recuerdo realmente qué quería hacer con el dinero ganado, aunque imagino que quería pensar en una vida de independencia, prosperidad, pues como cualquier adolescente, ¿no? Era mi motivación real para pensarlo. Nunca olvidemos que cualquier acto que realicemos en nuestra vida está motivado por algo, y mi motivación era lo suficientemente fuerte como para soportar mi vergüenza y enfrentarme a esa nueva forma de vida, que consistía en llamar puerta a puerta de todas las casas que me encontrara. Y una vez que esa puerta se abriera, con mi mejor sonrisa, ofrecer unas tarjetas que habían publicado una fundación de discapacitados para recoger fondos y entregarlos a los miembros. No sé yo si hoy en día aceptaría semejante trabajo. Y aún hoy en día me pregunto qué pudo motivar a ese seleccionador para darme a mí semejantes atribuciones y confiar en mí, en un simple adolescente. Sea como sea, me lancé a ellos sin tener la más mínima idea de cuáles son los procesos adecuados para cada tipo de negocio, sin saber tácticas o estrategias y sin saber realmente lo que estaba haciendo. Pero lo hice. Algo en mi interior me iba marcando las pautas a seguir. Quizá fuera genética o esa frase tan famosa que se dice por ahí en la que deja claro que el ser humano ya es capaz de vender desde su nacimiento. Bueno, yo me dejé llevar por mi instinto, que era lo único que tenía en ese momento. La prueba, la verdad es que no salió del todo mal y me ayudó a desarrollar otra faceta que desconocía de mí mismo, que es la capacidad de negociación y de creación de objetivos. Me dije a mí mismo que si yo podía hacerlo de la forma correcta, podría ser interesante ir a todos los institutos de Madrid, que era donde yo vivía entonces, hablar con los delegados de clase y ofrecerles la posibilidad de vender las famosas tarjetas a sus familiares más cercanos. Con que vendieran 10 cada uno de los alumnos de cada clase, ganaría suficiente dinero como para costearse íntegramente el viaje de fin de curso. A muchos les encantó la idea. Y al día siguiente me encontré negociando precios de las tarjetas con el famoso seleccionador que me ofreció la oportunidad de trabajar. La experiencia resultó todo un éxito, al menos en el sentido de darme cuenta que aún era joven para buscar mi independencia y que lo más apropiado era volver al nido y seguir con mis estudios. Pero lo peor ya había ocurrido. Había saboreado la satisfacción de un proceso de negociación que había llegado al éxito. Ay, me contagié. A pesar de encontrarme con una pequeña paga extra en mi bolsillo, decidí que la vida era muy dura para ir llamando a las puertas del resto del mundo a ver qué pasaba, y aún no estaba preparado para extender las alas y usar el viento de la forma adecuada. Años después pensaba en aquello que me había llevado a lanzarme, a una idea de red de negocios desde la venta a puerta fría. Analizando los hechos, la verdad es que comprendí que el ser humano es capaz de realizar grandes actos llevados por un factor importantísimo, la emoción. Las personas siempre buscamos cubrir una necesidad. Al menos hablamos de una forma básica de entender la cadena de sucesos, pero también hay otros factores muy importantes a la hora de tomar una decisión. Uno de ellos es que todos nosotros compramos algo cuando lo que queremos comprar nos produce una sensación placentera, porque algo nos ha emocionado.
Si esto no fuera así, nos centraríamos en comprar única y exclusivamente lo necesario para subsistir. Por esta razón, los procesos de negocios tienen una estrecha relación con las emociones que le producen a los clientes y que, en resumen, generan la decisión de compra. Por ejemplo, la emoción puede estar en un cliente que pasará un buen rato, haría una determinada tienda porque siempre lo tratan bien, o porque se sentirá seguro de comprar en un establecimiento determinado por la buena calidad, por el precio, o porque el vendedor que le atiende siempre está de buen humor, que es simpático, tiene una buena conversación o siente cercanía con él. Una emoción, y nunca lo olvidemos, mueve el proceso de negociación. Y la repetición de esta a lo largo de una conversación siempre moverá la balanza a nuestro lado. Yo sé que inconscientemente buscaba las emociones de las personas que tenía delante cuando les ofrecía las tarjetas y jugaba con los sentimientos de pena que dichas tarjetas generaban. Dicho así, la verdad es que no parece que haya sido una venta apropiada. Sin embargo, analizándolo fríamente, sé que no hice nada más que recordar a esas personas que tenían delante la suerte de tener una vida normal, mientras que otras personas no podían. Jamás dije algo que no fuera cierto, simplemente recalcaba la verdad, usaba las emociones ya entonces de forma instintiva. Absolutamente todos somos personas, los que están en sus casas, en las tiendas o en las mesas directivas, y por lo tanto tenemos emociones. Eso significa que si tenemos emociones, siempre habrá una forma de llegar hasta nosotros y conseguir que escuchemos. Ese es el primer paso en todo proceso de comunicación, conseguir que nos escuchen. Llegados a este punto, no me quiero poner ahora a tratar las formas básicas de comunicación, ya que creo que de todos son conocidas y repasarlas a estas alturas me parece superfluo, aunque hay algunos puntos que no estaría de más recordar. Jamás debemos olvidar que la persona a la que nos dirigimos para ofrecer un servicio o simplemente para intentar conocerla es un completo desconocido. No tenemos datos sobre sus gustos, preferencias ni aspiraciones. No sabemos qué puede gustarle en menor o mayor medida. Probablemente no sabremos ni su nombre, así que tan solo disponemos de la mejor arma de todas, nuestras ganas de comunicarnos. Porque ganas tenemos, ¿verdad? Para eso estamos. Eso me recuerda a aquellos tiempos en los que íbamos a una discoteca a ligar. El proceso es exactamente igual. No sabemos nada de la persona a la que queremos impresionar y el éxito dependerá de la capacidad de obtención de información para saber cómo demostrar que somos distintos y especiales y que elegirnos a nosotros será la mejor decisión que podrán tomar. Pues para comunicarnos, lo principal es recordar que tenemos ante nosotros a una persona y que debemos tratarle como a nosotros nos gustaría que nos tratase. Es decir, usar esos valores tradicionales que a veces se olvidan, que se llaman respeto, educación y claridad, y nada de interrogatorios violentos al principio de la conversación, ya que probablemente resulten intimidatorios, y la persona que tenemos enfrente tomará la santa decisión de no querer compartir ningún café con nosotros. Siempre hay que tantear a esa persona con afirmaciones comunes y realizar preguntas generales que a primera vista seguramente parecerán inservibles, pero que pueden dar mucho juego e información. Y sobre todo, lo más importante es que de esas preguntas obtendremos una respuesta. Y ya que estamos hablando de los sistemas de comunicación, tocando algunos conceptos que son más importantes de lo que mucha gente cree, las preguntas, las respuestas, la claridad en la conversación, el tanteo inicial, la comprensión y la famosa empatía son las claves para que la comunicación lleve el camino correcto. Todos estos conceptos podrán aplicarse a nuestra vida diaria, conociendo personas o hablando con los que ya forman parte de nuestro círculo, o bien a nivel empresarial, tanto ejerciendo el rol de amistad como de negociador en una mesa. Sea cual sea el uso que le demos, jamás debemos olvidar que nuestro estilo propio es el que marca la diferencia. Siempre debemos ser distintos a los demás, pero sin perder nuestra personalidad. El deseo de querer ser distintos al resto de las personas que nos rodean es muchas veces un deseo constante en muchos círculos. Conseguir ser distinto es fácil, o sea, realmente sería suficiente con teñirnos el pelo de un color estrafalario o vestir con ropa realmente llamativa. Sin embargo, esa ansia desmedida de querer destacar sobre los demás a veces nos hace comportarnos de formas muy alejadas a nuestra verdadera naturaleza. Un ejemplo claro lo tenemos en esas personas que, conscientes de su poca capacidad para integrarse en sociedad, creen que hablando más alto o vistiendo más a la moda o comportándose de una forma más dura podrán ser aceptados entre lo que ellos consideran un círculo VIP. Evidentemente, el resultado de ese tipo de intento de integración es algo grotesco que acaba generando en el sujeto más dolor que el que existía anteriormente. Ese tipo de personas no necesita cambiar su forma de vestir, hablar o su forma de enfrentarse a sus semejantes. Tan solo necesita descubrir su verdadera naturaleza, su verdadero yo y aceptarlo tal como es.
El sentimiento de seguridad que generaría ese descubrimiento sería suficiente para que la luz interior de esa persona atrajera a todas las polillas de unos cuantos metros en la redonda. ¿Por qué no trabaja esos aspectos? Sería lo ideal. El estancamiento de las personas, la comodidad de las situaciones, el hastío ante momentos repetitivos que crean una vida lineal, con barreras infranqueables a los lados, y cuando se construye una carretera recta que no permite ver más color que el del suelo que se está pisando en ese momento, todo eso son barreras, son situaciones que nos bloquean. Para que una persona por sí sola sea capaz de descubrir cuál es el elemento de su entorno que le va a ayudar a salir del ostracismo, tan solo debe fijarse en dicho entorno, captar las señales que se están emitiendo constantemente y traducirlas con el código correcto. Esto marcará el camino a seguir y no es nada fácil. Aviso ya con tiempo. Después de haber encontrado ese camino, viene otra parte aún más difícil si cabe. Es atreverse a seguirlo. Y aquí entraríamos ya a hablar de los miedos, de sus consecuencias, pero bueno, eso ya lo dejaremos para otro podcast. Nuevamente sacamos a la luz otros elementos de la comunicación, si os fijáis, como son la seguridad, el estilo propio, los miedos, el valor. Así que la cosa se está complicando, pero realmente todo eso es lo que existe en nuestra vida. Tenemos que vivir con las herramientas que nos han aportado y hay que trabajar con ello. Volviendo, a esa persona que vuelva a mis experiencias relacionadas con los procesos de comunicación con otras personas y con los sistemas de negocios, recuerdo que un par de años después de aquella época de negociaciones en las que yo vendía tarjetas a puerta fría, llegó tal vez a un punto en el que quería tener algo que mi salario familiar de entonces no me permitía tener. Y lejos de conformarme con la situación y quedarme a la espera un regalo sorpresa, que yo creo que nunca hubiera llegado, decidí aceptar la oferta de un amigo para trabajar en Navidades en la tienda de sus padres. ¡Ay, qué tiempos aquellos! 18 días de trabajo me generaron 18.000 pesetas de las de antes, que era lo que me costaba en aquel momento una chaqueta de piel negra que me encantaba, que estaba loco por ella. La verdad es que no puedo evitar sonreír al recordar aquellos días, pensando en el fin del trabajo para ir con mi bien ganado salario a gastarlo íntegro en un trozo de piel curtida de vaca. Sonrío por recordar la fuerza de la juventud. Sonrío por recordar que la Nochevieja de aquel año salí con mis amigos a celebrarla y sin dormir fui a trabajar al día siguiente, cual valiente soldado que no abandona su puesto ante cualquier eventualidad. Y por cierto, qué mal se trabaja un día 1 de enero con un sueño brutal y es posible, aunque esté mal decirlo, que un poquito de resaca. También sonrío por lo fuerte que era mi motivación para pasarme un periodo de vacaciones escolares trabajando voluntariamente. Sigo sonriendo porque allí aprendí conceptos importantes en los negocios que me sirvieron más adelante y sin embargo fui incapaz de verlos en ese momento. La tienda en la que trabajé aquellas navidades ofrecía a sus clientes regalos de todo tipo y al final de la misma, por ahí perdido, tenía un rincón mágico lleno de colores y olores procedentes de cientos de gominolas y chucherías de todo tipo presentadas al público de una forma tan atractiva que era imposible no acercarse a verlas. Y mi trabajo consistía en cuidar de ese rincón maravilloso, vender todas las golosinas que pudiera al exigente público de 1 metro de altura que se las quería comer y por otro lado, evitar engordar yo mismo 18 kilos de peso a ser tan difícil resistir la tentación de probarlas todas ellas. Bueno, para no extenderme demasiado en si conseguí o no mi objetivo, solo debo decir que esa chaqueta de piel negra aún la conservo en mi armario y que no tengo ninguna intención de deshacerme de ella. Cada vez que la miro, recuerdo aquella época y lo que aprendí con aquellas personas a las que desde aquí me gustaría agradecerles la oportunidad que me dieron de cumplir mi sueño. Ya podía hoy en día ser tan fácil cumplir los sueños, ¿verdad? La tienda la dirigían los padres de un buen amigo, y aquel matrimonio ya tenía años de experiencia en el mundo del comercio y del trato con las personas. Aún los recuerdo hablando con el público, dirigiendo aquellas conversaciones hacia donde podía estarles para ellos más productivo. Pero lo que más recuerdo de aquellas personas era su capacidad para sonreír. No importaba si tenían un mal día, o si tenían problemas en casa, o si estaban cansados. Aún me parece impresionante cómo jamás dejaron que sus temas personales traspasaran las fronteras de su negocio. Siempre tenían una luz de alegría en los ojos, siempre mostraban su mejor sonrisa y siempre tenían palabras de amabilidad para todo el mundo, incluso para mí cuando me equivocaba, que era unas cuantas veces, por cierto. Como ellos decían, las personas que entran a comprar lo hacen porque tienen una ilusión. Desean algo que existe en el interior de la tienda y cuando cruzan la puerta para buscarlo, lo hacen con alegría, con esperanza y con unas ganas locas de conseguir aquello que están buscando. Por lo tanto,
¿quiénes somos nosotros para quitarles esa ilusión? De la misma forma que si tenemos un mal día, jamás debemos pagar las consecuencias de nuestro enfado con las personas de alrededor, ya que ellos no son culpables de nada y tan solo quieren acercarse a nosotros con ilusión y alegría, lo último que se merecen es encontrarse con un logro agresivo que dispare palabras o actitudes poco apropiadas y fuera de contexto. En ese momento, esas palabras me sonaban algo extrañas. Yo los miraba con atención, pero no acababa de comprender lo que estaban haciendo con sus clientes, que ellos trataban como si fuesen realmente de su propia familia. Ay, tiempo después, mucho tiempo después, comprendí la base de su filosofía. Y era algo tan simple como que un vendedor o un comunicador no es solamente un creador de negocios, también es un creador de ilusiones. Y son las ilusiones las que han construido el planeta que tenemos ahora. Son las ilusiones las que han hecho que el ser humano evolucione. Son las ilusiones las que han logrado construir rascacielos, puentes, aviones, cohetes, etcétera. Es decir, que aquellas personas capaces de crear ilusiones son las que harán nuestro mundo más perfecto. Un saludo desde aquí, de corazón, a todas aquellas personas que con sus palabras han construido ilusiones donde probablemente antes solo existían cenizas. No importa que sean vendedores, comunicadores o simples observadores, son magos de nuestra sociedad que reparten felicidad donde quiera que van. Y me gustaría que después de estas palabras fueras capaces de comprender que la ilusión, las emociones desmedidas, la alegría y querer vivir son la base para que cualquier proceso de negociación, cualquier proceso vital llegue siempre a buen término. Pensar en ello. Y si tenéis alguna duda, solo tenéis que entrar en www.actitudespersonales.com, me escribís y nos pondremos en contacto enseguida. Ya nada más, nos veremos en el próximo podcast. Un abrazo a todos.